Hola a todos, en esta oportunidad tengo el gusto de exponer el tema de modulación por amplitud de pulsos PAM. Quien les habla es Luis Marcelo Borja Huanca, estudiante de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Inicialmente tenemos los siguientes conceptos referidos a modulaciones de pulsos. PAM, que es Pulse Amplitude Modulation, que es la modulación por amplitud de pulsos. También tenemos PWM, que es Pulse Width Modulation, que es la modulación por ancho de pulso, y PPM, modulación por posición de pulsos, Pulse Position Modulation. La modulación por pulsos se clasifica de la siguiente manera. Tenemos la modulación analógica como genérica, que tiene lugar en intervalos discretos de tiempo y se transmite una señal con amplitudes variables, que es PAM. Tenemos las frecuencias variables, que es PPM, y tenemos la modulación por anchos de pulsos variables, PWM. Ahora, ¿qué es la modulación PAM? O sea, la modulación por amplitud de pulsos. Consiste en la conversión de señales analógicas en señales de pulsos. Es decir, que la información analógica está contenida en la amplitud de los pulsos. Para lograr esta modulación se realiza lo siguiente. Se ha de tener una señal modulante o una señal moduladora. Por otro lado tenemos un tren de pulsos. Estas dos señales se las inserta en un multiplicador y una vez que se han multiplicado tenemos como resultado la señal PAM. Es lo que tenemos aquí en la derecha. En la parte superior tenemos la señal moduladora. Por la parte inferior tenemos el tren de pulsos y el resultado ha de ser una señal modulada por amplitud de pulsos. La modulación PAM. En la modulación por amplitud de pulsos, la amplitud de pulsos es variada de acuerdo al valor instantáneo de la señal moduladora. Es decir, que aquí tenemos un tamaño de pulsos que está variando de acuerdo al tamaño o al valor instantáneo de la señal moduladora, que es esta línea con punteo azul, donde SDT es el pulso y MDT es la señal moduladora. La modulación de amplitud de pulso PAM se produce, como antes dijimos, al multiplicar una señal FDT que contiene la información por un tren de pulsos periódicos. Es decir, que la señal que contiene la información se ha de montar sobre los pulsos que son, que constituye en la señal carrier o señal portadora. Y finalmente tenemos una señal modulada en PAM. Clases de modulación por amplitud de pulso. Existen dos clases de señales PAM. La primera es la que se muestrea o la que emplea un muestreo natural. Y la segunda es la que emplea un muestreo instantáneo, es decir, un pulso plano. A continuación veremos a detalle estos dos tipos de señales PAM. El muestreo natural o gating tiene como característica que la amplitud de pulso obtenido en el proceso de muestreo no es plano y por el contrario adopta la forma de la señal analógica que tiene banda limitada. La señal PAM de muestreo natural está dada por la siguiente función. Aquí tenemos, está dada por la multiplicación de la señal de mensaje por una onda rectangular, donde WSDT es la señal muestreada y SDT es la función sample, es decir, la función pulso o el tren de pulsos que toma la muestra de la señal de manera regular. Por otro lado, aquí tenemos de manera matemática la multiplicación de la señal de mensaje por una onda rectangular, es decir, tenemos que SDT es la sumatoria desde menos infinito hasta infinito por ese producto de la
señal de mensaje por una onda rectangular, y esta onda rectangular, como aquí podemos ver, está definida por la sumatoria de las ondas rectangulares desde menos infinito hasta infinito. En este caso, la frecuencia de muestreo debe ser más del doble de la frecuencia del ancho de banda, es decir, debe cumplirse el teorema de Nyquist. Por otro lado, tenemos el muestreo instantáneo o flat top. El muestreo instantáneo tiene como característica que la cresta del pulso en el instante del muestreo es totalmente plana. Consideramos que W de t es una forma de onda analógica de banda limitada a BHz. Entonces la señal PAM de muestreo instantáneo estará dada por la siguiente función. PS de t ha de ser igual a la sumatoria de pulsos rectangulares, donde aquí tenemos los pulsos rectangulares definidos como tau medios, tanto para 1 como para valores ceros, es decir, tenemos una señal rectangular que ha de ser menor que tau medios cuando tenemos un 1, y cuando tenemos un 0 ha de ser mayor que tau medios. En este caso también debe cumplirse el teorema de Nyquist, que nos indica que la frecuencia de muestreo ha de ser mucho mayor a la amplitud o a la frecuencia del ancho de banda. En resumen, tenemos aquí la clasificación de PAM. Tenemos PAM que utiliza un muestreo natural por compuerta, y tenemos este tipo de onda, o una onda originalmente dada por la multiplicación de compuertas, ¿no? Entonces tenemos este tipo de señal como resultado. Por otro lado, aquí tenemos un producto de pulsos, es decir, no tenemos las ondas rectangulares, sino tenemos pulsos como tal, y la señal también ha de verse, o la señal resultante ha de verse de manera diferente. Finalmente tenemos la demodulación de la señal PAM. Una vez que se ha transmitido la señal de modulación de PAM, para recuperarla basta pasarla por un filtro pasabajos, es decir, tenemos la entrada como señal PAM, tenemos un filtro pasabajos, y al final tendremos una salida como señal en banda base. Ventajas y desventajas de la señal PAM o de la modulación PAM. Entre las ventajas tenemos lo siguiente. El método de prueba usado en PAM es más eficaz en otras áreas de ingeniería que en la comunicación de datos. Por otro lado, es fácil de generar y de implementar. Entre las desventajas tenemos que el motivo por el que PAM sea ineficaz en comunicaciones es porque, aunque traduzca la forma actual de la onda a una serie de pulsos, siguen teniendo amplitud, todavía señal analógica y no digital. Para hacer esa señal digital se debe modificar usando modulación de código de pulso PCM. Entre otras ventajas y desventajas tenemos las siguientes, que es fácil de generar y de detectar, y desventajas que resulta difícil eliminar el ruido aditivo una vez incorporado a la señal sin modificarla sustancialmente, ya que afecta directamente la amplitud que contiene la información. Por otro lado, el ancho de banda de transmisión es muy grande. Y finalmente, que no es muy buena opción para el caso de una transmisión a largas distancias. Para ello se hace uso de demodulaciones tipo PCM, que es un tipo de adaptación de la señal que se basa en la modulación PAM con pulsos codificados. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Muy bien, tenemos la simulación de la modulación PAM en MATLAB. Aquí tenemos los parámetros, que sería la frecuencia de muestreo, que es de 1000 Hz. Tenemos la duración de la señal, 0.5 segundos. Luego tenemos los parámetros de la señal analógica. Se trata de una señal
que ha de tener 5 Hz de frecuencia, una amplitud de 1 y pues ha de estar dada por la siguiente función: es la amplitud por el seno de 2pi por nuestra frecuencia de la señal por el tiempo. Ahora vamos a tomar un número de amplitud o un número de niveles igual a 15, es decir, vamos a tener 15 muestras por cada ciclo. Luego tenemos la cuantización de nuestra señal y al final tenemos pues ya la modulación por amplitud de pulso. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Tenemos nuestra modulación o nuestra señal modulada en PAM, que ha de estar dada por la función de ceros por 1 por la longitud de la señal cuantizada. Y pues esta señal PAM ha de tener un resultado del producto de la amplitud del nivel presentado en ese momento por la onda cuadrada, que ha de estar dada por esta función que está entre paréntesis. Finalmente tenemos la gráfica de ambas señales, la señal de ingreso, es decir, la señal moduladora, y la señal de salida, que ha de ser ya una señal modulada por amplitud de pulsos. Entonces damos a correr nuestro programa y tenemos el resultado. Y tenemos la señal analógica, es decir, la señal moduladora, y de salida tenemos la señal PAM. Eso es todo por hoy. Hasta pronto.